Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, comienzo planteando una preocupación que tengo sobre esta propuesta del plan de desarrollo. Creo que es una de las grandes equivocaciones del plan y es la forma como se trata el tema de las ventas informales en el espacio público. No solo porque se insinúa que el problema de las ventas informales en el espacio público es un problema que tiene que ver con la inseguridad y con la ilegalidad por la forma como está ubicado el tema en el plan y por la forma como se redactan algunos artículos, sino también porque no se define de manera clara la necesidad de implementar una política pública para atender los derechos y garantizar los derechos de las personas que deben trabajar en el espacio público. La política que se ha implementado en los últimos años ha fracasado. Hay un informe muy interesante de la Personería, los colegas que estuvieron en el periodo pasado lo podrán recordar, en donde la Personería señala que las políticas de reubicación, de desalojos, de capacitación no han servido y se requiere un cambio sustancial. El plan de desarrollo propuesto no trae ni siquiera como meta actualizar o implementar una nueva política pública para los vendedores informales, y creo que eso es una de las grandes fallas, y desde la bancada del Polo vamos a insistir en la necesidad en que las ventas informales en el espacio público se traten como un problema social muy grave y que se requiere un cambio profundo en la política. En segundo lugar, frente a la política de desarrollo económico, hay que tener en cuenta, colegas, que esto principalmente tiene que ver con variables macroeconómicas y con políticas del gobierno nacional. Por ejemplo, si el gobierno nacional insiste en desproteger la producción nacional y en seguir privilegiando las importaciones en cambio de la producción nacional, pues es muy difícil que esto se resuelva, pero también es cierto que desde el distrito se requiere una política de crecimiento y desarrollo económico. Y para eso, señora secretaria, no veo en el plan que se defina claramente cuáles son los sectores estratégicos. Todos los sectores de la economía son importantes, pero hay unos sectores estratégicos que pueden funcionar como un motor de crecimiento económico. Y yo siempre he insistido que ese sector estratégico es la industria manufacturera. Por la experiencia que hemos tenido en otros países, en otras ciudades, se ha demostrado que la industria manufacturera puede ser la gran jalonadora de crecimiento económico estable y sostenible y de generación de empleo por las características que tiene este sector. Sin embargo, esto no está claramente definido en el plan de desarrollo. En el diagnóstico me llama la atención que no se hace un balance sobre el problema de la desindustrialización en Bogotá, que no solamente se explica porque algunas fábricas se hayan relocalizado en otros municipios, porque resulta que la participación del sector industrial en el departamento de Cundinamarca, en el PIB de Cundinamarca, también ha disminuido. Se requiere una política entonces de definir el sector de la manufactura como un sector estratégico. Los veo muy optimistas y el plan es muy optimista en el sector de infraestructura. Y el año pasado, en diciembre, la Secretaría de Planeación publicó un artículo, un estudio que señala que no es cierto que una inversión, un choque en la inversión de infraestructura pueda generar un gran jalonamiento en materia económica en Bogotá. Ese es un estudio reciente de diciembre del año 2019. Hay que mejorar, no solamente identificar los sectores estratégicos, sino definir también cuáles van a ser las estrategias para sacarlos adelante. Las medidas están muy enfocadas en darle liquidez a las empresas, particularmente a las MIPYMES, a través de créditos, de apalancamiento de créditos. Ya hemos visto lo ineficiente que es el sistema financiero colombiano y la forma como atropella a las MIPYMES. Yo creo que hay que buscar otras alternativas y otras políticas. Por ejemplo, un buen programa de compras públicas, revisar algunos costos para la competitividad, como por ejemplo las tarifas de energía eléctrica, en donde el Grupo Energía de Bogotá tiene alguna participación tanto en EMGESA como en CODESA. Revisar la carga tributaria. Se debería a nivel distrital también tener una política en contra del contrabando, y hay que revisar una cosa con la Cámara de Comercio de Bogotá, que son las tarifas que cobran, que son unas de las más altas de América Latina, y eso es un problema para la formalización. La Cámara de Comercio de Bogotá se ha vuelto una traba para la formalización, de acuerdo incluso con un COMPES que publicó hace poco el gobierno nacional. Rápidamente, en el último minuto que me queda, presidente, el tema de cultura. La alcaldesa Claudia López firmó un pacto, varios concejales también firmamos ese pacto, que tiene 3 puntos importantes que yo quiero resaltar. Uno es fortalecer la participación de los artistas y de todas las organizaciones en las políticas. Yo creo que ahí hay fallas, señor secretario de Cultura.
Cultura. Por ejemplo, esta propuesta de plan de desarrollo no se socializó antes con el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. En segundo lugar, como punto importante de ese pacto estaba romper con esa política de la anterior administración de centrar la política cultural en lo que llaman la economía naranja. Aquí veo algunos avances, pero todavía el tema es ambiguo, no es claro. Como lo dijo Omar Rincón en un artículo hace poco en El Tiempo, la economía naranja es una forma de empobrecer la cultura y no queda claro en el plan de desarrollo cómo se va a fortalecer el arte, la cultura saliéndose de esa concepción de la economía naranja. Lo del Bronx no puede seguir o no puede continuar bajo las concepciones del negocio inmobiliario que quería plantear el alcalde Peñalosa, y no estoy de acuerdo definitivamente con las alianzas público-privadas para construir o infraestructura deportiva o equipamientos culturales como por ejemplo la sede de la Filarmónica se requiere, pero sin APP. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, concejal Sarmiento.